Pues ahora les salgo con este tema interesante. Este material ya debe estar ahorita puesto en la plataforma de CADEFI. Yo de mi parte, Rubén Santillán, ya no los envío para su impresión. Ya les dije mis razones, ¿no? Con todo respeto, es porque pues son más de exposición. El material es una guía para mí y yo les pido que en sus notitas pues apunten lo que crean que es relevante y si hay alguna duda pues podemos darle continuidad. Realmente llenarlos de láminas con información, de verdad es que luego ni las leemos, ¿no? Y ahí quedan. Y tampoco les voy a hacer volumen para que puedan decir, ay, qué material tan bueno, mira, me dio 2000 láminas. La verdad es que no funciona así. Hoy en día las formas de comunicarnos son a través de medios electrónicos, con documentos digitales, y yo creo que eso dice el falso discurso, que ahorramos la tala de árboles. La verdad es que hoy en día, con el CFDI, ¿no?, en su versión digital, creemos que se acabó el papel y de todas formas somos necios y lo imprimimos. Entonces, pues ese es un doble discurso. Entonces, vamos a considerar que lo que está aquí expuesto, en la medida que los que son parte de la membresía ya lo puedan acceder en la plataforma, y los que hayan dispuesto del curso como asistencia singular, igual creo que lo pueden tener ahí por haber asistido el día de hoy, y si no me lo piden y se los comparto con mucho gusto. Bien, este tema lo hice del conocimiento previo con este contenido temático que tengo aquí en la parte final de la lámina. Todos estos puntos los estoy aguardando en la lámina, en las láminas, en la proyección, con cada uno de los ejes rectores. Yo quisiera comenzar con esto. Miren, desde hace muchos años, igual que ustedes quizás, hemos estado acostumbrados a que cada año pues hay una anunciada disque reforma fiscal. Y lo cierto es que ya se van a cumplir 10 años de lo que en algún momento se pensó debía existir la reforma estructural dentro del paquete de reformas estructurales que México necesitaba en varios ámbitos. Es decir, había una reforma energética, una reforma educativa, una reforma política, había una reforma principalmente al tema tributario. Y esto les estoy hablando de hace 10 años, justo cuando estaba el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, considero que en el ámbito tributario fue uno de los años donde se empiezan a dar un parteaguas a la nueva forma de dimensionar el derecho fiscal y tributario mexicanos, y empezamos nosotros los contribuyentes, asesores y consultores a entender cómo iba a funcionar. Ya nos encontrábamos con un comprobante fiscal digital por internet, ya nos encontrábamos con nuevas figuras, nuevas creaciones que permitían la fiscalización. En ese año, pues el nacimiento del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que fue un parteaguas y que puso de rodillas y con los dedos en la puerta a muchos contribuyentes, con la famosa fórmula de inexistencia de las operaciones, con la compra-venta de facturas, que si bien todavía no estaba fuerte porque faltarían 8 años después de ese 2014 para que se consolidara una mejor versión, pero ya 2014 nos anunciaba estas reformas sustanciales al 69B, a las revisiones electrónicas, a algunas modificaciones sustanciales al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuestos sobre la Renta, al IVA, y era así como una bola de cristal en la que si nosotros hubiéramos advertido, pues hubiéramos prevenido muchísimas cosas. Entonces me puse a revisar en la semana pasada, a excepción del jueves y viernes que no existí, ¿no?, y el sábado tampoco. El domingo empecé a agarrar señal, ¿no? Entonces, porque respeto a las fiestas patrias, ¿no?, honro la ley del himno nacional y del himno mexicano y todas esas cuestiones, himno mexicano, del himno nacional y escudos y símbolos mexicanos. Y estuve haciendo una búsqueda de qué decía yo en 2014. Y después me clavé un rato y dije, ¿y qué dije en 2002? O sea, me regresé a mis materiales. Yo empecé
conste, empecé a trabajar en un despacho justo casi cuando estaba empezando a estudiar. Entonces, yo cumplo 30 años en abril próximo. Y una de mis tareas en el 1994, en el despacho, pues era ir a comprar el Diario Oficial de la Federación, empezar a hacer un resumen, empezar a colaborar con mis láminas, y en la firma donde actualmente soy socio, pues todos nos repartíamos el trabajo. Unos veían IVA, otros ICR, otros Código Fiscal de la Federación, otros cuestiones económicas, ley de ingresos, y pues todos colaborábamos con nuestro rompecabezas, armábamos la pieza y salíamos a escena 2 o 3 de nosotros, y a mí me tocaba pues exponer la parte. Regularmente yo siempre escogía Código Fiscal de la Federación. Entonces, he estado buscando qué decía yo en 1994, en 1995, cuando todavía existía la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Crédito Público. Imagínense que yo empecé, al igual yo creo que muchos de ustedes, cuando no existía el SAT, ¿no? Recordarán, o sea, el SAT nace en 1997. Entonces yo me acuerdo de ese cambio, esa transición de la forma de fiscalización y del órgano desconcentrado que nacía, y me quedé un rato reflexionando un común denominador. ¿Qué es lo que siempre decía, he dicho y diré en torno a la reforma fiscal del año que nos presenta? ¿Y qué creen? Siempre es lo mismo. Todos hablamos de prevención, de corrección, de áreas de oportunidad, frases hechas, frases gastadas, y siempre con un problema económico en el país, con deuda, déficit, pobreza, crecimiento, Producto Interno Bruto, sectores desprotegidos, corrupción, robo, actos arbitrarios. ¿Se dan cuenta? Cuando voy a asearme el calzado con cualquiera de esas personas que nos hacen favor de ilustrarlos, el protocolo es: buenos días, jefe. Buenos días, don Gregorio, ¿cómo está? Muy bien, aquí dándole a la chamba, ya sabe, no hay de otra. Yo desde ahí ya me empiezo a dar cuenta, es qué mentalidad, ¿no? ¿Quiere el periódico? Ahí está arriba. Y le digo, ¿y de qué sirve hojearlo? Va a ser lo mismo: sangre, robo, violaciones, secuestros, inseguridad, ingobernabilidad. Y les digo esto no como una forma pesimista, sino realista. Realmente hemos cambiado como país, como nación. Realmente estamos en una situación distinta entre la comparación de 2 años atrás, o 5, 7, 10, 15, 20, o que tengo la oportunidad de decirlos de los 30 que llevo en esto, de decir que ha cambiado. Ha habido modificaciones a las leyes de formas sustanciales, claro. En 1995, me acuerdo que la novedad era hablar de las sociedades cooperativas. Era el boom. Carlos Salinas de Gortari, la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahora ya se pueden las de producción y servicios. Y ese todo era el tema. Y te vas dando cuenta, que en ese entonces eran los repecos, que eran repocos, y luego se fueron remuchos. Y siempre la política fiscal encaminada a los más pobres o a los sectores vulnerables, ¿no? O la lucha eterna por incorporar a la formalidad a los informales. ¿Dónde he oído ese discurso? Repecos, luego RIF, ahora régimen simplificado de confianza. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Así que una reforma estructural al sistema tributario mexicano tendría que ser algo que de verdad mueva las bases, que cambie y que haya un rompimiento de paradigma en el que se pueda entender la nueva forma de tributar, pero con tasas quizás atendiendo más a la progresividad, más a la equidad, a la proporcionalidad, a esos principios. Porque hoy en día, pues muchos hablamos de defensa fiscal,
derechos humanos, la Convención Interamericana y puras cuestiones novedosas, pero seguimos peleando por los derechos violados por las autoridades. Bueno, eso nunca se va a acabar, no se debería acabar, no debería de existir. Y aquí me llegó otra reflexión. En materia penal existe una técnica de investigación, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de la policía de investigación o la policía al servicio de la justicia, la policía judicial, las policías de investigación, como se les llama en varias partes del mundo. En esas técnicas de investigación criminal que parten de la criminología para investigar los orígenes y por qué se producen ciertos delitos y que son cometidos por ciertas personas y en ciertas circunstancias, ¿verdad? No es lo mismo criminalística que criminología. Y meto esta situación para que reflexionemos. Allá por el año 2018 hubo un programa que se formó sobre la repatriación de capitales, ¿se acuerdan? ¿De cuánto era la tasa, se acuerdan? Son jóvenes, pero no tanto, 2018. Oye. ¿De cuánto era la tasa con la que se podía traer dinero de otro? El 8%. Era sobre el 8%. Entonces la gente lo que hacía es, oye, pues tráetelo tú. No, pues sí, está en Alemania, en España, o está en alguna otra parte, en Suiza. Y era una invitación, ¿no? Para traer dinero a México y pagar impuestos sobre él sin investigar sin más allá, a una tasa del 8%, después se extendió una vez más. Eso, cuando yo daba los cursos de reforma fiscal o de estas novedades, yo decía, oigan, deténganse, cuidado, porque eso es una técnica de investigación criminal. Se llama, si gustan anotarlo para que cuando tengan insomnio lo busquen, se llama teoría de la entrega vigilada. ¿La habían escuchado? No, venimos aquí a aprender algo diferente. ¿Qué es la teoría de la entrega vigilada? Esta técnica de investigación permite, en español de Castilla, darles a creer a los delincuentes o presuntos delincuentes que todo está normal, que todo está bien, que no voy a ir por ti, te voy a dejar actuar con la naturaleza. Pero hay gente con esas técnicas también de infiltración. O sea, hay personas que se hacen pasar, y yo lo he vivido, lo he visto, gente que se hace pasar por presuntos clientes o prospectos y te dice, oiga, fíjese que tengo un asunto, pero millonario. Yo creo que con este asunto usted se retira, ¿no? Aquí están nuestras oficinas y te les quedas viendo así, si no le creo a mi esposa, no te creo a ti, o sea, ¿cómo crees? No te puede llegar el negocio de tu vida en unas horas y te llama. ¿Cómo? Y yo empiezo a decir, ¿de dónde sacaste mi información? ¿Quién te contactó? ¿A dónde fuiste? No, es que en un curso. ¿Cuál? ¿En qué minuto? ¿Cuándo? ¿Por qué no te me acercaste ese día? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Claro, la malicia rubeniana, ¿no? Pero me doy cuenta cuando es todo plástico. ¿Y qué quiere decir? Me quiere poner un 4 y empezar a soltar ideas. ¿Y qué es lo que hace? Y así ha pasado muchísimas cosas de experiencia. Entonces, en los años 70 y 80 en México existía, y puedo decir que existe una voz que se llama las orejas de gobernación. ¿Han escuchado esa frase? ¿Qué son los orejas o las orejas? Las orejas son gente que se mete a grupos multitudinarios para escuchar qué se dice, qué se hace contra y en favor del gobierno, quién está. Esto siempre ha existido, un espionaje, y esto está a cargo pues del área de Secretaría de Gobernación, del área de Seguridad Nacional, del CISEN, ¿verdad? Es decir, es una forma de controlar, es una forma de control social. Busquen esta otra frase cuando tengan insomnio, ¿qué es el control social? ¿Vale? El control social, esta parte gubernamental, donde todo está aparentemente controlado del aparato estatal hacia los gobernados, y empiezan varias acciones. ¿Por qué les digo todo esto? Porque seguimos bajo el yugo del control social, bajo un yugo de la seguridad nacional, bajo un yugo, hoy quizás más peor, de saber qué haces, con quién te reúnes, cuánto gastas, cuánto tienes, en qué lo haces. Y este aliado se ha hecho más fuerte con los bancos, ¿no? El sistema financiero.
Y luego la tecnología al servicio de la fiscalización. Hay un video ahí en YouTube de hace como, creo que 6 u 8 años, donde no venía yo del futuro, pero se llama así, Fiscalización y Tributación, una mirada hacia el futuro, creo que le puse así, y era cómo veía yo la situación a unos 5 o 7 años. Y vi el video y dije, pues no vengo del futuro, pero cómo tenía razón. O sea, ya empezaba yo a hablar de las cuestiones tecnológicas y algunas cuestiones que tenía que hacer, y dije, de eso que yo decía hace 7, 8 años, o hace 10, o hace 15, o hace 20, o hace 25, insisto, no ha cambiado absolutamente nada. Y concreto, 2023, 2024. En el 2023 hubo reforma fiscal. ¿Hubo? ¿2024 habrá? Dicen que no hubo reforma fiscal en 2023 y todas las cláusulas habilitantes que provocaron las reglas de resolución miscelánea que nos metieron en la cabeza que porque no hay nuevas tasas o nuevos impuestos, no hay reforma fiscal. No. Ayer escribí en mis redes sociales, alguien decía, era obvio, pues tan obvio que no lo tienes en el radar, la diferencia entre derecho fiscal y derecho tributario con el derecho financiero. El derecho fiscal atiende a la relación de las contribuciones, de los impuestos en el cumplimiento o incumplimiento y las pugnas que se tienen con las autoridades. El derecho, perdón, como tal, el tributario. El fiscal es más amplio, tiene que ver con la forma de recaudar, de fiscalizar, de crear esa cuestión. Entonces, en una reforma fiscal no se han atendido varios rubros y creemos que porque no tenemos reformas al IVA o a impuestos sobre la renta o a código fiscal o a IEPS, no hay reforma fiscal. No, pues se les olvida que no hay necesidad de seguir un proceso constitucional de esta reforma porque vienen en sus reglas de resolución miscelánea la forma de legislar por el Ejecutivo, ¿sí o no? Y en su facultad, también los que vi en mis redes sociales, en su facultad del artículo 89, fracción primera de la Constitución, que es la facultad reglamentaria del presidente para proveer en la esfera administrativa, a donde pertenece el derecho fiscal y tributario. Entonces, si ustedes dicen, no tuvimos reforma en 2023, si yo les hiciera un recuento de todo lo que hubo en 2023, claro que sí hubo movimiento, pero nos vendieron la idea de que no hubo. 2024, no habrá reforma fiscal, y ustedes están tan ciertos que no la habrá. Si se están gestando, llegan hasta 5, 6, 7 versiones anticipadas de las reglas de resolución que van cambiando, las reglas de comercio exterior y otras cuestiones a leyes que se van suscitando. Sí, no tienes reforma fiscal, pero hago reformas laborales que tienen efecto fiscal. Entonces, cuidado con las frases hechas del gobierno en el sentido de que no vamos a tener incremento de tasas ni de nuevos impuestos. Pues claro que no, porque con lo que tiene es más que suficiente. Ha sido una experiencia de recaudación inusual en los últimos años. Y la verdad, como yo les dije, no es hablarles de política, ni mucho menos, pero es importante conocer estos factores. Y fíjense, encontré este documento haciendo una investigación para hoy, para darles algo de base, y encontré este documento de 2019, porque así como me empecé a estudiar la del 2014, empecé a revisar otras reformas, mis materiales, y llegué al año 2020, donde yo considero que fue otro golpe bajo a los contribuyentes en la fiscalización. Entonces dije, 2014, 2020. Son los nuevos cambios. Voy a hacer un comentario medio grotesco. He estado en varias reuniones, no sé, 7, 9 juntas, donde ha sucedido lo siguiente. Mire, le presento al contador Juan Pérez. Él estuvo trabajando en el SAT y ahora ya trabajará con nosotros. Tiene toda la experiencia de la vida. Él nos interesó porque pues sabe cómo están las cosas allá adentro y me lo pintan como si fuera el Superman de la vida. Le digo, ¿y a mí qué? ¿Que haya trabajado en el SAT?
Más bien es preocupante, güey. O sea, si tú crees que porque alguien trabajó en el SAT es mejor que el que no ha estado, estás equivocado. Con todo respeto a los que han trabajado en el SAT. Son los tipos que menos capacitación tienen. Dos, los únicos que tienen en su mente estar molestando a los contribuyentes. Tres, son necios y no estudian. No todos. No quiero desencadenar ese encono que me produce todo ese estirpe. Y lo digo con todo respeto. Respeto a las autoridades, aunque el capital humano que la integran no. Porque una cosa es que tengan criterio y otras que por su ignorancia cometan atropellos. Y créanme que los vivo todos los días. Su ignorancia me da trabajo, desafortunadamente. Entonces, hay varios grupos de seres humanos que no acepto en mi vida. Los que revisan en los aeropuertos, los policías de tránsito, todo el personal fiscalizador de cualquier entidad y planeta. Sí, todos, fiscalizadores, IMSS, Infonavit, SAT, Secretaría de Finanzas, cualquiera que huela que quiere cobrar impuestos, no. Entonces, entiendo que en 2020 viene un nuevo cambio de paradigma que es la reforma fiscal penal. Y nos empiezan a vender el miedo de, ahora, así sin H, ahora te vas a ir a la cárcel. Y ahora sí todos. Y fue la reforma a la ley de la delincuencia organizada, el artículo 19 constitucional, a la ley de seguridad nacional, al Código Penal Federal, al Código Federal de Oposición. ¿Se acuerdan de esa reforma fiscal penal? Donde se reforma todo, dice, todos vamos a ir contra los malos. Y ya se anunciaba la compra-venta de facturas falsas, el tráfico de estas operaciones. Entonces yo revisando el material de 2020 dije, di como 22 cursos de eso, imagínense. Ya sabía yo la reforma y todos comenzaban igual, yo quería ser distinto, o sea, pero ¿cómo empiezo con esto totalmente diferente? Si es igual. Entonces en esta investigación encontré este documento que era de estudios legislativos, del cuadro analítico de la reforma que después quedó como se estableció. Esto es del Instituto Belisario Domínguez y estos dos legisladores pues presentaron este documento. Quiero que leamos, no leo láminas, pero es importante este párrafo. En los últimos años ha incrementado la compra-venta de comprobantes fiscales o facturas falsas, por lo que el SAT realizó un operativo nacional de revisión en el que detectó 150 empresas que facturan operaciones simuladas y presentó 23 denuncias penales en la Fiscalía General de la República en contra de compañías que han realizado este tipo de actividad considerada como desvío de recursos públicos. Además, el SAT tiene identificadas desde el 2014 a junio de 2019 8,204 empresas que realizan dicha actividad ilícita en 9 estados de la República. De estas, la mayor concentración se encuentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. En suma, se estima un daño al fisco federal de 354,512 millones de pesos, que representa el 1.4% del Producto Interno Bruto. Ya no les leo todo el documento. Si lo quieren se lo mando como material para que se cultiven y se aburran un rato. Lo que me preocupa de esta reflexión es, ¿y ladrón dónde están todos esos zampones? ¿Y ladrón dónde están todo ese dinero que están detectando? Si sabes quiénes son, ¿en dónde están? ¿Qué están haciendo? Si ya los tienes visto, ¿por qué no fuiste? Ya, oye, en paz. ¿Por qué no fuiste? Vean las reflexiones. Da coraje. Fíjense cuánto representa el 1.4% del PIB. Si viéramos esta cifra comparada con los incrementos o las tasas en algunos sectores, de ahí estaría cubierto. ¿Saben qué? El 1.4 del PIB es mucho dinero. Es eso, equivale. Casi 500,000 millones de pesos. Que le sirvieran al señor López Obrador para terminar las vías y los baños de su tren.
Pero lo más preocupante es 150 empresas, 23 denuncias, somos casi 63 millones de contribuyentes. ¿No es ridícula la cifra? Ahora les hago otra reflexión. De estas 23 denuncias, ¿cuántos están en la cárcel? No es que me dé risa, me causa reflexión irónica y sarcástica cuando veo a compañeros que anuncian cursos de prácticas de anticorrupción y lavado de dinero y prevención al terrorismo. Y otra vez por molestar a un amigo le digo, oye güey, así, oye güey, llevas 10 años hablando hasta la madre de antiterrorismo y de lavado de dinero. ¿A cuántos has metido a la cárcel? ¿A cuántos han agarrado por terrorismo? Lo que has hecho, que ha evitado de corrupción, pues nada más le sacas dinero a los clientes vendiéndoles ideas de algo que no sirve. Yo por eso casi no hablo de temas de corrupción y lavado de dinero. No, es que son multas millonarias, sí, el negocio de vender miedo a los contribuyentes. Pero ¿cuántos casos de combate al terrorismo se han evitado? ¿Ustedes cuánto? Del 2010 que tiene más o menos en práctica esa legislación. En 14 años, ¿cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos despachos ustedes han hecho millonarios por evitar actos de corrupción en las empresas de sus clientes? ¿Cuántas multas se han impugnado? O sea, seamos sinceros. Los números y las cifras ahí están. Y yo llego a un curso de reforma fiscal o paquete económico o elementos del cierre y comienzo. Por eso quise hacer esta reflexión. ¿De qué voy a platicarles que no sea pan con lo mismo? ¿Para qué llego y les presento aquí cifras periodísticas leyendo láminas de 4.9 millones de los 9 millones? Eso ya lo han leído en revistas, les llega todos los días en el periódico. Esas cifras aburridas. ¿Qué creen que por hablar de millones y billones de pesos nos van a salir 2 ceros en la chequera ese día? Ese dinero nunca lo vamos a ver juntos, ni ustedes ni yo. Nos duele cuando nos retienen impuestos sobre la renta, en los honorarios, en los sueldos y salarios, cuando tenemos que pagar un IVA, cuando tenemos que soportar. Esos son los puntos que debemos abordar. Por eso cuando soy enemigo de hablar del paquete económico y de la reforma fiscal, porque son puras figuraciones. Es como hablar con humo, pura palabrería. Y ahí está una muestra. Y todos son fuente del SAT. Entonces no ha cambiado nada. ¿Por qué? Cierro esta etapa. Dicen los que saben que la verdadera fiscalización debería estar en los grandes contribuyentes. Sí, pero son los que menos figuran en el Registro Federal de Contribuyentes. Los que más engruesan el registro federal son los asalariados, es decir, los que percibimos un sueldo o un salario, los que tenemos una prestación de servicios. Somos las personas físicas. Imagínense, de 63 millones, el 70-80% somos trabajadores. Somos cautivos. Los grandes contribuyentes son los menos. Claro, el gobierno entendió 2 cosas. Es mejor ir por un puñado de oro, es decir, aquí ya el que tenga entendimiento que entienda, Esto es lógica de guerra. ¿Y por qué digo de guerra? Porque es pensamiento como abogado que yo tengo, en el arte de que pudiéramos todos entender qué es la administración de riesgos. ¿Cómo administro riesgos? Si el gobierno está yendo por los grandes contribuyentes porque son los que más tienen y son poquitos y los puede focalizar, entonces un hijo de vecino